Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Feliz sábado. Buenos días. Que la paz de Cristo siempre me los acompañe. Siempre es un privilegio y un honor el poder compartir la palabra de Dios y poder estudiar juntos. Espero que este estudio en esta mañana, en esta ocasión, sirva de ánimo, poder continuar en la ardua batalla en la cual todos nos encontramos. La palabra nos declara que nuestra lucha no es contra carne y huesos, sino contra espíritus y potestades. Y solamente aquellos que están aferrados a Cristo son los que pueden vencer. Vamos a empezar en esta mañana pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial al leer de las Sagradas Escrituras y que nos pueda impartir con su Espíritu para nosotros poder entender e interpretar la palabra de acuerdo a su manera y no a nuestra manera. Así que les pido por favor a aquellos que puedan que se unan conmigo en esta plegaria. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que se manifieste en esta mañana. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en esta mañana, al abrir tu palabra, pedimos tu bendición. Pedimos tu guía y sobre todo, Padre, pedimos tu discernimiento, tu sabiduría. Ayúdanos y que sea de edificación espiritual para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre y la autoridad de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una promesa que Cristo hace en la oscuridad a los discípulos. Este mundo es un mundo lleno de tinieblas. Y antes de él regresar al cielo, después de que iba a resucitar, ¿verdad? Cristo regresó ya. Estamos hablando de algo que pasó en el pasado. Cristo, antes de esa partida, hace una promesa a sus discípulos que se encuentra en Juan 14. Se oye bajito. Ok. Espero que haya mejorado ahí el micrófono. Le subí aquí el volumen. Cristo estaba al borde del Getsemaní. Y los discípulos estaban a punto de ser esparcidos. Y vayan abriendo sus Biblias a Juan capítulo 14. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Nosotros vamos a notar que antes de que los discípulos fueran esparcidos, el cielo estaba en silencio, viendo con cuidado lo que Cristo estaba por compartirle a sus discípulos. La cruz estaba delante de Cristo, todavía no había llegado, pero ya Cristo sabía que era inminente el sacrificio que él iba a tener que hacer. Y en esa hora, Cristo, en Juan 14, no entrega un sistema a los discípulos. Cristo se entrega a sí mismo. Y noten que todavía no ha muerto en la cruz está por delante. Juan 14, 1 al 3 declara lo siguiente: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Rápidamente, el Señor le está declarando a sus discípulos qué es lo que deben de creer. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿por qué tú eres cristiano? Yo declaro porque yo creo en las palabras de Cristo. Y ellos me dicen, ¿y en qué es lo que tú crees? Y una de las cosas que yo contesto es Juan 14:1. Cristo declaró que nosotros debemos de creer en Dios y debemos de creer en Él. Cristo no habló de Dios de algo compuesto por diferentes seres o diferentes esencias. Él habló de Dios en forma personal, singular. Creer en Dios y también en mí, separado del Padre en la esencia de cantidad. No de calidad, pero sí de cantidad. Porque sabemos que en la calidad, en la relación, el Padre y el Hijo nunca están separados. Pero hablando como seres individuales, sí están por separados. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Cristo es el Hijo. Y declara Cristo que en la casa de su Padre, que es Dios, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros.
Muchos toman este versículo y consideran que Cristo fue al cielo para preparar, construir casas para nosotros estar ahí. Pero Cristo ya declaró que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Cristo no está subiendo para construir casas. Ellas están ya hechas y listas, esperando para que los redimidos entren por las puertas del cielo. Cristo declara, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, si hay algo importante que muchos no entienden, Cristo sí subió al cielo para preparar un lugar, pero no fue el cielo al cual él fue a preparar. Él declara que si me fuere a preparar lugar, ¿cómo él va a preparar el lugar? Viniendo a nosotros y tomándonos a nosotros para sí mismo, para que donde nosotros estemos, él también esté. Aquí Cristo está haciendo una referencia directa a la obra de consolación. El consolador es aquel que prepara, que guía a toda la verdad. Y Cristo quería preparar a sus discípulos para poder habitar en las moradas que están ya hechas en el cielo. Hermanos, esto no se trata solamente de su regreso en las nubes, porque muchos consideran que Juan 14, 1 al 3 hace referencia a la segunda venida. Esto se trata de su cercanía ahora mismo, hacia ti y hacia mí. Una preparación para su segunda venida. Cristo quería que sus seguidores estuvieran listos para él. Y nosotros vamos a entender por qué es tan importante de conocer a Cristo como el Consolador para la segunda venida. La inspiración declara que aquellos que no reconocen a Cristo como el Consolador no lo van a poder reconocer cuando vengan las nubes. Vamos al versículo 6. Nosotros aquí vemos el camino y la preparación. No es algo físico. No es algo material. El camino y la preparación es una persona. Y esa persona tiene que ver con la manifestación de Dios. Tiene que ver a lo que Cristo está haciendo referencia en el versículo 3. Y hay una frase que verdaderamente no se encuentra en la Biblia, pero el principio está en la Biblia. Y está en la inspiración, de acuerdo a los testimonios que la sierva del Señor escribió bajo la autoridad y las palabras que Cristo reveló. Y esa frase causa mucha confusión dentro de la hermandad. ¿Han escuchado ustedes sobre la tercera persona de la deidad? ¿Han sentido ustedes inquietud cuando han leído citas sobre la tercera persona de la deidad? Vamos a ver si en la Biblia verdaderamente entendemos nosotros qué cosa es la tercera persona de la deidad o quién es la tercera persona de la deidad. De acuerdo a Juan 14, 6, Cristo declara: yo soy el camino, 1, la verdad, 2, y la vida, 3. Y ahora declara que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Aquí nosotros estamos viendo que el camino no es doctrina, como muchos piensan. Aquí estamos viendo que la verdad no es teoría, como muchos piensan. Y aquí estamos viendo que la vida no es algo abstracto. Cristo está declarando que Él es estas tres cosas. Cristo mismo es el camino, es la verdad y es la vida. Si Cristo está ausente, toda teología se convierte en una forma sin vida. Es interesante que Cristo es las tres cosas que el Padre proveyó. El Padre fue quien proveyó el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. El Padre es quien proveyó o quien entregó la verdad misma, que es la razón de todo. ¿Por qué es que nosotros existimos? ¿Cuál es la razón de todo? Es Cristo. Todo es hecho a través de Cristo. El Padre lo entregó. Y vemos nosotros que la vida es el don de Dios y nosotros tenemos derecho al don de Dios mediante Cristo. Cuando Cristo declara
en el versículo 18 de Juan 14, vendré a vosotros, no está haciendo referencia a otro, sino a la manifestación de Dios. Y si queremos nosotros entender quién es la tercera persona de la deidad, tenemos que entender a lo que Cristo está haciendo énfasis durante toda la charla que tuvo con sus discípulos en Juan 14. Desde el principio, Él está declarando en múltiples maneras y formas, ya sea directa o indirectamente, yo soy el Consolador. Y para colmo especifica, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Vemos nosotros aquí el corazón del asunto. Vamos a los versículos 16 del 16 al 18. Dice la palabra de Dios, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta palabra otro verdaderamente causa mucha confusión, porque muchos creen que otro es por algo separado. Pero no obstante, el contexto mismo nos muestra a nosotros que esta palabra otro no se refiere a algo por separado, indiferente, o por algo que es completamente independiente, sino que está haciendo énfasis en algo de una manera diferente. Y Cristo lo especifica. Declara, el Espíritu de verdad, ¿quién es la verdad? Es Cristo. El Espíritu de Cristo, mi Espíritu, hablando Cristo en tercera persona, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y nosotros, los seguidores de Cristo, ¿vemos nosotros el Espíritu de Cristo y lo conocemos verdaderamente? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice la palabra. Vendré a vosotros. Vamos a volver a repetir esto. El Espíritu de la verdad, que es Cristo, es su Espíritu, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Verdaderamente podemos ver al Espíritu de Cristo y conocer al Espíritu de Cristo? Declara, pero vosotros le conocéis. Declara, porque mora con vosotros. Declara, y estará en vosotros. Esta manifestación de Dios, de su Espíritu, es algo interno en nosotros. Y ahora Cristo declara claramente, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Cristo está declarando en el versículo 10, Juan 14, 10 al 14, Juan 14, 10 al 14, Él declara, voy a orar al Padre para que os envíe el otro Consolador. Pues vamos a hacerle la pregunta a la Biblia, si Dios envió al otro Consolador. Vayan y abran Gálatas capítulo 4, versículo 6. ¿Y qué declara la palabra de Dios? ¿Envió Dios el otro Consolador? Absolutamente. Cristo lo pidió. Y la palabra declara, el Padre envía el Espíritu de su Hijo que clama desde nosotros, Abba Padre. ¿Existe evangelio sin el Padre? No. ¿Es Cristo la esencia del evangelio? Sí. ¿Y quién lo manifestó? El Padre. El bautismo nos ayuda a nosotros a entrar en estas promesas que son esenciales, pero hoy muchos, por aferrarse a sus ideas, niegan la manifestación del Padre y niegan la entrega del Evangelio por parte del Padre. ¿Quién envía el Consolador? El Padre. El Consolador morará en ellos. Es una promesa que Cristo inventó en Juan 14 o que Él explica por primera vez en Juan 14. No. La lectura bíblica de esta mañana en Ezequiel 37, 27 nos muestra a nosotros que Dios desde el principio ha querido ser el consolador de su pueblo. Y por ende envió a su Hijo para consolar a las naciones, sanar las heridas, restaurar al pecador, limpiar al pecado. Pero somos un pueblo que nos concentramos meramente en un solo versículo sin tomar en cuenta todo el contexto del Evangelio, las buenas nuevas. Cristo declaró, vendré a vosotros, no os dejaré huérfano. ¿Qué quiere decir esto? La promesa
de Ezequiel 37:27, citada por Pablo en 2 de Corintios 6:16, nos muestra a nosotros que cuando nosotros nos convertimos, nos alejamos de lo inmundo, no tocamos lo inmundo, Dios nos acepta por su pueblo y habita verdaderamente en su templo. En el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, eran los símbolos, no lo literal. El Antiguo Testamento era lo que mostraba lo por venir. El verdadero santuario no era el físico donde Israel venía a reunirse anualmente. El verdadero templo de Dios siempre fue y ha sido tú y yo, su creación humana. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios. Dios siempre ha querido habitar en nosotros. Dios siempre ha querido que nosotros participemos de su naturaleza divina, tal como Pedro hace la invitación a cada uno y nos entrega la promesa. Mediante Cristo podemos nosotros participar de la naturaleza divina. ¿Has tú muerto en el bautismo hacia la muerte de Cristo? ¿Has tú sido bautizado hacia la gloria y el poder que el Padre entrega a través de la resurrección? ¿Has sido tú bautizado para vivir una nueva vida de acuerdo al Espíritu? Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Si nosotros no somos bautizados a la muerte de Cristo, al poder y a la resurrección del Padre y a la nueva vida en el Espíritu, ¿cómo nosotros vamos a poder permitirnos declarar que somos templo del Espíritu de Dios? Si no hemos muerto al yo. No creemos en la promesa del Padre. No estamos viviendo de acuerdo a la nueva vida en el Espíritu. Por eso es que esto, hermanos, esto que nos está hablando la palabra con respecto al Consolador no es un extraño. No se está refiriendo a un ser separado, desconocido para los discípulos, del cual nunca habían escuchado, el Espíritu Santo. No se trata de alguien que no tiene nada que ver con el Padre y el Hijo. Y fíjense ustedes que muchos no conocían con exactitud la manifestación de Dios, que sabemos que hubieron ciertos discípulos de ciertos predicadores del Evangelio en el tiempo de Pablo, que no conocían con respecto al Consolador, que es el Espíritu. Interesante, ¿verdad? Cristo está declarando claramente que es Él mismo regresando por su Espíritu. Ahora vamos a escuchar el testimonio. ¿Qué es lo que Cristo declara por medio de su sierva? El deseado de todas las gentes, página 670, párrafo 1. Dice lo siguiente. Los discípulos aún no comprendían las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Y otra vez Él explicó su significado. Por el Espíritu, dijo, Él se manifestaría a ellos. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará de todas las cosas. Vamos a repetir de nuevo la cita. Los discípulos aún no comprendían las palabras de Cristo en su sentido espiritual, porque Cristo estaba hablando de su manifestación espiritual. Ellos estaban esperando una manifestación física, literal. Pero Cristo estaba haciendo énfasis con respecto a las cosas que Él les iba a enseñar y cómo Él los iba a guiar hacia la verdad mediante su Espíritu. Cristo no está hablando de ausencia. Cristo está revelando una forma diferente de presencia. La tercera persona, la deidad, es la tercera manifestación del Padre. Es su Espíritu en nosotros. Dios se manifiesta y este es Dios, la persona de Dios. Dios se manifestó a través de su Hijo. Y vemos nosotros que Cristo nunca es llamado la segunda persona a la deidad, porque es que Cristo no es la segunda persona a la deidad. En Cristo habita toda la deidad. El Padre es la deidad y en Cristo habita esa deidad. Pero el Espíritu es la manifestación de esa deidad. Es la manifestación del Padre y del Hijo que está en nosotros. La palabra nos muestra a nosotros cómo Dios habló a través de los profetas en tercera persona, gramáticamente hablando. La palabra nos muestra a nosotros cómo es que Cristo habló de sí mismo en tercera persona, gramáticamente hablando. Pero cómo nosotros entendemos que la tercera persona es la manifestación de Dios en nosotros. Analicen ustedes lo siguiente.
En 1 Timoteo 3:16, Colosenses capítulo 1, versículos 15 y capítulo 2, versículo 9, nos dice que, y no los vamos a leer, pero prácticamente estos versículos nos muestran al Hijo como la manifestación de Dios. Lo dice claramente la Biblia, Cristo siendo la manifestación de Dios. Y el Espíritu de Dios, de acuerdo a la inspiración, es su vida esperando ser recibida. Es la manifestación de Dios en nosotros. Miren lo que dice Signs of the Times, 3 de octubre 1892. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos y darle la inspiración de su Espíritu Santificador y transfundir la influencia vital de sí mismo a su pueblo. Si Cristo habló en tercera persona de sí mismo en la Biblia, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo y ahora nuestra mente es transformada y nosotros vivimos de acuerdo a los pensamientos, a las acciones, al amor, al conocimiento, a la voluntad de Cristo, es Cristo expresado en nosotros a través de la tercera persona. ¿Soy yo Cristo? No. ¿Hago referencia a Él? Sí. Cuando las personas me ven a mí, ¿soy Cristo? No. ¿Pero pueden ver Cristo en mí? Sí. Nosotros vemos que Cristo está presente por su Espíritu. Juan 14:21, Él nos declara que el que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene mis palabras y los guarda, ese es el que me ama, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto no es algo teórico, esto no es algo simbólico, esto no es teológico, no es ni siquiera misterioso. Está dando una revelación múltiples veces, es manifestación, es real, es personal. Y yo quiero compartir algo con ustedes para ayudar a aclarar las dudas, porque yo sé que hay muchas dudas. ¿Saben ustedes? ¿Tú ves, Greg? Hay un micrófono que se está activando. Creo que se ha activado varias veces. Tengan cuidado, por favor. Hay algo interesante. Cuando nosotros no entendemos bien el lenguaje, cuando nosotros no entendemos bien las palabras, se crea confusión. Por eso el título de este estudio es Cuando la Babilonia cae, cuando la confusión cae, el remanente es quien se levanta. El remanente se mantiene parado. Por ejemplo, hay hermanos que al conocer la la verdad del Padre y del Hijo, tienen problemas con ciertos himnos porque dan alabanzas hacia el Espíritu. Y confundimos la palabra alabanza con adoración. La palabra alabanza no es adoración, hermanos y hermanas. La palabra alabanza es reconocimiento. La palabra alabanza es agradecimiento. La palabra alabanza, de acuerdo al diccionario Webster de 1828 que usa la hermana White, literalmente dice, lo voy a traducir aquí al español con Google, solamente porque yo leo el inglés, pero bueno, quiero que ustedes lo entiendan. Dice, elogio otorgado a una persona por sus virtudes personales o acciones meritorias, por las acciones en sí mismas o por cualquier cosa valiosa. Otra segunda interpretación de esta palabra o significado de esta palabra es la expresión de gratitud por favores personales concedidos, una glorificación o ensalzamiento. Otro dice el objeto, fundamento, razón del elogio. La alabanza es elogiar, aplaudir, expresar aprobación del valor o las acciones de una persona. Ensalzar con palabras o canciones, magnificar, glorificar por perfecciones o obras excelentes. En ningún momento. Y número 4, que en esta la hermana White hace énfasis. Honrar, mostrar la excelencia. En ningún momento la palabra alabanza es adoración. Nunca. Incluso cuando nosotros hacemos un reconocimiento, gracias hermano por tan buen arduo trabajo, es una alabanza, es un elogio. Lo que en nuestras mentes estamos adaptados a que nosotros solamente damos alabanza a Dios porque unimos la palabra alabanza con la palabra adoración. Pero tenemos que aprender a definir palabras, especialmente porque tenemos culturas diferentes. Porque muchas veces lo que para mí significa una cosa, para otra cultura no significa.
Y al nosotros ir aprendiendo lo que van significando las palabras, vamos a ir aprendiendo lo que Cristo quiere decir. Lo mejor que tiene el diccionario Webster de 1828 es el único diccionario que ha existido en toda la historia que usa la Biblia para definir sus palabras. Todos los demás diccionarios son afectados por la lengua actual, por las culturas, por el uso dramático que se le dan a las palabras y cambia por completo el significado. Vamos a aclarar otra palabra. La palabra ser. No, que el Espíritu Santo es un ser. Y esto es interesante. La palabra ser es un estado o condición particular. Nosotros los seres humanos somos un ser porque somos existentes, estamos vivos, pero también lo son los animales. No obstante, esta definición de un animal, cualquier criatura viviente, no se aplica ni a los seres humanos, ni se aplica menos a Dios, que es el creador de todas las cosas vivas. Noten ustedes que las plantas no son consideradas seres vivos. Los peces del mar sí lo son, las aves del cielo lo son, los animales terrestres lo son, pero las plantas no lo son. ¿No es interesante? Cuando hablamos de ser, también una de las definiciones que se da es una persona existente, aplicado a la raza humana, no se aplica a Dios. Pero miren ustedes lo que dice la parte número 3 de la definición de la palabra ser. Una existencia inmaterial e inteligente, o espíritu. ¿Está declarando la definición que el espíritu es una existencia inmaterial e inteligente? No. Está diciendo o se está refiriendo a algo inmaterial e inteligente o se está refiriendo a un espíritu. Pero para nosotros la palabra espíritu quiere decir existencia inmaterial o inteligente. Y la Biblia dice que Dios es espíritu, pero en ninguna parte de las escrituras se nos muestra a nosotros que Dios es inmaterial o es inteligente, que Dios es inmaterial y solamente inteligente. La sierva del Señor declara que nuestro Dios es un Dios personal. Bueno, vamos a ver qué significa esa palabra personal. Un momentico. Ahí, esta barra, ok. Personal. Tenía la barra del Zoom en la parte de arriba, no podía tocar la pantalla que quería. ¿Qué significa la palabra personal? Porque si Dios es espíritu y la hermana White dice que él tiene cuerpo y que es un ser personal, tiene un estado de existencia, un ser inteligente, pero no es inmaterial. Miren ustedes. Relativo a un individuo que afecta a los individuos, peculiar o propio de él o de ella, o de acciones o carácter privados. Cuando la hermana White dice que Dios es un ser personal, está diciendo que es único. Como Yeser es único. Yo soy un ser personal porque yo soy único, no hay otro Yeser, ni va a existir otro Yeser. Y eso es algo sumamente importante, porque nuestro Dios no es un creador de cosas repetitivas. Y él ha hecho cosas repetitivas. Las plantas son cosas repetitivas. Tienen sus clases y tienen sus específicas formas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el árbol de naranja da naranja. El árbol de manzana da manzana. El hombre ha querido mezclar cosas. Hay veces que salen un poco bien, hay veces que salen mal, hay veces que nunca se producen. Pero Dios crea cosas, en este caso como las plantas, y sus variedades, las crea en forma repetitiva. Pero los seres humanos que fueron creados a imagen y en semejanza, ningún ser humano es igual. Por eso es que Dios es único. Por eso es que Cristo se refiere al Padre como el único Dios verdadero. Pablo declara en 1 Corintios, hay muchos dioses, hay muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, quien es el Padre. Para nosotros hay un solo Señor, quien es Cristo. De ahí no hay duda. El hombre puede hacer dioses y puede crear señores, pero solamente hay un verdadero Dios. Y por eso el hermano White dice, Dios es un ser personal. Pero ¿qué más significa personal? Relativo a la naturaleza corporal, exterior, corporal, como encantos o logros personales. Se está refiriendo a algo físico, algo que puede ser interactuado.
Número 3, presente en persona, no actuando por medio de un representante, como una entrevista personal. Si Dios fuera inmaterial, entonces no puede ser personal, porque entonces Él se estaría representando por medio de un representante, que en este caso sería el Hijo. Y no puede ser algo que se interactúa ni los ángeles con Él, ni los hombres cuando estemos en el cielo. Pero querida familia, este no es el caso de Dios, pero sí es el caso del Espíritu. El Espíritu es el representante de Cristo. El Salvador se representa a través de su Espíritu. Cristo es un ser personal, interactuó con su creación desde el principio de las edades, y el Espíritu es la manifestación por la cual Él se manifiesta o se presenta. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a regresar a la palabra persona, porque muchos se confunden con la palabra persona. Tercera persona, la deidad, quiere decir el tercer ser que existe en el cielo. Y otros que creen la verdad del Padre y del Hijo, leen estas citas de la hermana White, la tercera persona, la deidad, el poder solamente podía ser resistido por la tercera persona, la deidad, y dicen, eso fue añadido, eso no es inspirado, hermanos. Quien habló mediante la profeta fue el Señor. Y cuando las personas se ponen en una posición donde se estancan en contra del espíritu profecía, lo único que están mostrando es la falta de estudio. Lo único que están mostrando es que no han sido humildes al escuchar la voz del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra persona? Ustedes mismos van a juzgar qué significa la palabra persona y si las 8 definiciones que da el diccionario Webster se aplican al Padre, al Hijo, incluso al Espíritu. Primera, un ser humano individual compuesto de cuerpo y alma. ¿Se aplica esto al Padre y al Hijo? No. Y aunque Cristo tiene cuerpo humano, Él es un humano, ¿ok? Él se ha hecho humano, podemos usar la palabra persona para referirnos a Cristo humanamente, y esta es la única definición que nosotros podríamos decir, bueno, se aplica a Cristo, pero no se puede aplicar al Padre y al Espíritu, porque el Padre no es un ser humano. 2, un hombre, una mujer, un niño. ¿Se puede aplicar esta al Padre? No se puede. ¿Se puede aplicar a Cristo? Sí, porque Cristo se hizo hombre. Cristo se hizo hombre. Se puede aplicar al Hijo. 3, un ser humano considerado únicamente en lo que respecta al cuerpo vivo, la existencia corpórea. ¿Esto se puede aplicar al Padre? No, el Padre no es un ser humano. Número 4, un ser humano indefinidamente, un hombre. ¿Puede esto aplicarse al Padre? No se puede aplicar al Padre. Se puede aplicar a Cristo después que se hizo hombre, pero no antes. 5, un ser humano representado en un diálogo, una obra de ficción o en el escenario personaje. ¿Saben que parte de esto nosotros sí podemos usarlo para referirnos a Dios? Porque nosotros sabemos que en lo que es la lectura bíblica, en la palabra de Dios, se hace referencia a la persona del Padre, pero no es un ser humano. Ninguna de estas definiciones, la palabra persona, se puede aplicar a Dios, y menos al Espíritu de Dios. Porque ninguna de las dos son seres humanos. Nosotros somos seres humanos, pero ninguno de ellos, del Padre ni de su Espíritu, se puede usar esas definiciones. Número 6. Ojo. Carácter del cargo. Cuando hablamos de la persona, hablamos del carácter del cargo. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a ver cómo se usa la palabra. Qué diferente es el mismo hombre de sí mismo cuando desempeña la figura de magistrado y la de amigo. Qué diferente es el mismo Dios cuando se desempeña la figura de juez y de creador, o de juez y de santificador, o de padre y de magistrado. Lo mismo se aplica al Espíritu. El Espíritu, nos dice la palabra, es el que nos guía a la verdad, pero también es el que reprende. También es el que convence. Se puede usar para referir a la obra de Cristo. Cristo, estando en el cielo, es nuestro sumo sacerdote, pero mediante su Espíritu es nuestro consolador. Cuando hablamos de la persona de Cristo, ¿a qué oficio nos estamos refiriendo? ¿A nuestro sumo sacerdote? ¿A nuestro consolador? Número 7, en gramática, el nominativo de un verbo, el agente que realiza o el sujeto que sufre algo afirmado por un verbo, como yo escribo. Él está enamorado, ella es amada, la lluvia cae a cántaros, yo, tú, o tú, él, ella.
o ellos se denominan primera, segunda y tercera persona. Interesante. Sabemos que la frase tercera persona, la deidad, también se puede interpretar como un uso gramático. Se está refiriendo a Dios en tercera persona, se está refiriendo a Cristo en tercera persona. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de Cristo. Esta semana tuve una situación. Mi esposa encontró una cita y la cita hablaba con respecto al respeto que hay que tenerle a los ministros. Dice la sierva del Señor que cuando se le falta el respeto, cuando se ignora, cuando se menosprecia al ministro, no solamente se está faltando el respeto al hombre, dice ella, sino al que lo envió, al que lo comisionó, a Cristo. Entonces, en el ministro que Dios escoge, que Dios llama para servir, se encuentra la presencia de Cristo. No solamente se afecta a la persona físicamente, se está afectando al Señor. Número 8, un derecho, una persona jurídica es una corporación o entidad política. Cuando tú registras una compañía, o en este caso una iglesia, la iglesia es una persona artificialmente, de acuerdo a la ley. Tiene sus leyes, tiene sus estatutos, tiene sus principios, tiene sus fundamentos, incluso tiene su conciencia, y esa conciencia es dirigida por el voto de la membresía de la iglesia. Y hay que estudiar todas estas cosas porque aquí hay mucho por donde cortar, hermanos, mucho por donde cortar. Pero regresando al punto principal, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, la tercera persona, la deidad, es la manifestación de Dios. No es otro ser, no es otro ser humano, y menos que menos podemos nosotros decir de que Dios, cuando decimos que Dios es una persona y que es un ser personal, usar las definiciones humanas que tienen que ver con humano. Hay otra palabra que quiero compartir con ustedes, la palabra divino, perteneciente al Dios verdadero como la naturaleza divina o las perfecciones divinas. Número 2, relativo a una deidad pagana o dioses falsos. Número 3, participar de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es accesible para el hombre de acuerdo a las Escrituras mediante Cristo. La palabra divinidad, que proviene de la palabra divino, es el estado de ser divino. La deidad, divinidad, la naturaleza o esencia de Dios. Nosotros podemos participar de la divinidad, que es lo divino, la naturaleza divina, pero nosotros nunca vamos a ser divinos como lo es el Padre y es el Hijo, porque de ellos sale, es el origen. Nosotros somos los que recibimos. Nuestra vida es producto del don de Dios, pero no es nuestra. Tú estás respirando porque Dios lo permite, no porque tú lo decides. Tú puedes decidir, yo quiero seguir respirando. Y si tu tiempo se expira y tú quieres seguir respirando, no puedes seguir respirando. Y si Dios como soberano decide, tienes que ir al descanso, ¿puedes tú seguir respirando? ¿Eres tú dueño de tu vida? No. Es un don, es un regalo. Pero la situación es que no estamos entendiendo cuando se está presentando la palabra de Dios porque estamos aferrados a conceptos prejuiciados o preconceptos no válidos, porque ni siquiera entendemos nuestra propia lengua. Una última palabra antes de regresar al tema. La palabra espíritu, miren ustedes, es una de las palabras que más definiciones tiene en el diccionario y abajo tienen una parte en específica, 1828, la mayoría de los cristianos creían en la Trinidad, te tienen al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Pero miren ustedes cuál es la definición del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No tiene nada que ver con un ser, animar, actuar como un espíritu. Así habló la astuta y vivaz serpiente. Número 2, animar con vigor, excitar, alentar, como las disensiones civiles. A veces va seguido de, ahí hay algunas cosas en inglés, y secuestrar para llevarse escondidas, para atraer o seducir. Qué interesante que de acuerdo a los mismos trinitarios, en aquel tiempo nunca se hablaba del Espíritu Santo como un ser. Ninguna definición dice el tercer ser en el cielo. ¿Y de dónde están sacando hoy los hombres esas definiciones? Conceptos humanos. ¿Pero qué quiere decir la palabra espíritu? Bueno, principalmente viento, aire, movimiento, por lo tanto aliento.
Todos los cuerpos tienen espíritus y partes neumáticas en su interior. Número 2, excitación animal o su efecto, vida, ardor, fuego, coraje, elevación o vehemencia. Número 3, vigor del intelecto, genio, su ingenio, su belleza y su espíritu. Número 4, temperamento, disposición de la mente, habitual o temporal como un hombre. El número 5, el alma del hombre, la parte inteligente, inmaterial o inmortal de los seres humanos. Y bueno, por ahí hay diferentes usos y significados de la palabra espíritu. Ustedes han visto Hechos capítulo 17, versículo 28. En inglés dice, for in him we live and move, and have our being. Esa palabra being es la palabra ser. Pero cuando nosotros vamos a la Reina Valera, desgraciadamente, en el español, no dice ser. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Haciendo alusión a la existencia. ¿Y qué cosa es la palabra ser? De acuerdo al Webster Diccionario, tiene que ver con un estado de existencia. Nosotros existimos porque Dios así lo permite y porque Dios así lo ha designado. Ok, ahora bien, regresando al estudio. Si el Espíritu de Dios no es teórico, no es simbólico, no es teológico, no es misterioso, es una manifestación, tenemos nosotros evidencia. Versículo 23, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí estamos viendo que el Padre y el Hijo vienen no en cuerpo, sino en espíritu. Y ahora escucha lo que dice el Espíritu Profecía cuando habla claramente en Review and Herald, 30 de abril 1901, párrafo 8, declara, Él, Jesús, viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo hoy. Reconozcámosle ahora, entonces le reconoceremos cuando vengan las nubes del cielo con poder y con gloria. Esta es la línea divisoria, mi querida familia. Si un hombre no reconoce a Cristo ahora como el Consolador, no lo va a reconocer entonces cuando esté en las nubes. ¿Por qué Satanás tanta insistencia en que el pueblo no vea a Cristo como su Consolador? Puedes conocer doctrina, puedes conocer el camino, puedes leer la Biblia, puedes tener mucha verdad, pero si el Espíritu de Cristo no se... Ay, otro micrófono se activó. Si el Espíritu de Cristo no está en ti, tú no vas a poder reconocerlo en las nubes. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué quiere decir eso? El Padre lo envía bajo la autoridad de Cristo, bajo el pedido de Cristo. El Consolador no viene porque el hombre lo pide, aunque debemos de pedirlo. El Consolador viene porque Cristo le ha dicho al Padre, Padre, yo quiero darles de ese Espíritu que tú a mí me has dado sin medida. Yo se los quiero dar a ellos sin medida. ¿Le dio el Padre su Espíritu al Hijo con medida? No. Todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, se lo ha dado sin medida. Y todo lo que Cristo ha recibido sin medida, ¿se lo da al hombre con medida? No, se lo da al hombre sin medida. La tercera persona, la deidad, es la manifestación sin medida del Padre y del Hijo. Tanto de acuerdo a su palabra como a los testimonios. ¿Qué es el Espíritu? Dejemos que la Escritura se interprete a sí mismo. Juan 6, 63. El Espíritu que es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gálatas 4, 6. El Padre envió el Espíritu de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? El Padre envió su palabra, las palabras de su Hijo hacia nuestros corazones. Habitan en nuestros corazones, transforman nuestros corazones, redimen nuestros corazones. Y ahora la inspiración aclara en Review and Herald 5 de abril 1906, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Cristo no se refiere aquí a su doctrina, sino a su persona, la divinidad de su carácter. Ese oficio que Él hace en nosotros, esa santificación que Él obra en nosotros, esas palabras que transforman la mente. ¿Soy yo Cristo Jesús? No, pero ¿puede un mundo en oscuridad ver a Cristo Jesús en Yeser Alejo? Que Dios lo quiera y que así sea. ¿Puede el mundo en oscuridad y lleno de pecado ver a Cristo Jesús en tu vida? Que Dios quiera y que así sea. Es posible que el mundo vea a Cristo Jesús si lo damos a conocer. El Espíritu no es meramente una influencia, no es meramente una emanación, no es meramente una fuerza, es la vida misma de Cristo, es su carácter, es su presencia, es su poder. The Bible Echo, 17 de junio de 1901, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro, obra en y por medio de cada uno que recibe a Cristo. Esto no es una religión distante, querido hermano y querida hermana. Esto es Cristo viviendo en el creyente. La promesa de Juan 14 conduce directamente a la oración de Juan 17. Y el cielo da este consejo en la Review and Herald, 27 de enero de 1903. Estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el consolador. Cristo, mi querido hermano, no es solo aquel a quien se ora. Cristo es aquel que viene a morar dentro de nosotros. Vivir Juan 17 es experimentar Juan 14. Y cierro con esto, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esta paz que Cristo está hablando no es emocional. Esta paz es el resultado de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. Miren lo que dicen estas citas. Review and Herald, 26 de octubre 1897. Cristo estaba por partir a su hogar en las cortes celestiales, pero aseguró a sus discípulos que les enviaría el Consolador, que estaría con ellos para siempre. A la dirección de este Consolador todos pueden confiar implícitamente. Él es el Espíritu de la verdad. Por esta verdad el mundo no, pero esta verdad el mundo no puede recibirla. ¿Saben qué verdad el mundo cristiano hoy no puede recibir tampoco? Manuscrito 8, sección C, 26 de julio 1891. Manuscript Releases, volumen 2, página 337. Declara la sierva: Jesús viene a ti como el Espíritu de verdad. Estudia la mente del Espíritu. Consulta a tu Señor. Sigue su camino. Esa es una verdad que desgraciadamente muchos no pueden aceptar. Cristo no está lejos. No ha dejado a su iglesia huérfana. Estas son sus palabras, no mi interpretación. Él está a la puerta del corazón en forma visible. Él está a la puerta del corazón no en forma visible, sino mediante por su Espíritu. La pregunta no es: ¿crees en el Espíritu? Considero que todos creemos en el Espíritu. Aquí la pregunta que vale es: ¿está Cristo viviendo en ti? Porque cuando Él venga en las nubes, solo aquellos que conozcan su voz ahora lo reconocerán entonces. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo te acompañe, que puedas sentir la presencia del Consolador en cada aspecto de tu vida. Y recuerden, hermanos, el Padre proveyó el camino, entregó la verdad y nos ha dado el don de la vida. Y estas tres cosas las encontramos en Cristo Jesús. Estas tres cosas las encontramos en Cristo Jesús. Hay muchos pedidos de oraciones, muchas personas que están por pasar al descanso. Han sido ellas bautizadas hacia la muerte de Cristo y el poder de la resurrección del Padre. ¿Han vivido ellos de acuerdo a la nueva vida en el Espíritu? Busquemos al Señor. No esperes a que tu hora llegue para entonces ponerte a analizar y decir: oh, pude haber hecho esto, pude haberme arrepentido aquel entonces, pude haber cambiado esta actitud mía. Busquemos al Señor hoy. Dejemos que nos santifique.
Confiemos que si nosotros morimos al yo y nosotros tenemos fe que el Padre resucitará a todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Fíjense, han muerto en Cristo Jesús. Quiere decir que tú moriste al yo y sepultaste el yo en Cristo. Esos son los que van a vivir una vida de acuerdo al Espíritu para que cuando aparezca el Señor en gloria y en majestad, lo puedas reconocer. Y no solamente decir, este es mi consolador, sino que vas a decir, este es mi Señor, el que no me dejó huérfano, quien estuvo conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Ya sea que hayas pasado el descanso o hayas tenido la oportunidad de estar vivo para ver todos los eventos que están por desatarse en cualquier momento. Que Dios te bendiga una vez más. Que la paz de Cristo te acompañe y que en este sábado podamos nosotros pasarlo en comunión con nuestro Padre y su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, muchas gracias porque tú has querido habitar en nuestros cuerpos, tu templo, Padre. Gracias porque tú has querido que nosotros seamos partícipes de tu naturaleza divina. Gracias porque nos enviaste a tu Hijo, nos proveíste el camino, nos entregaste la verdad y nos has dado el don de la vida. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a tu voluntad y que podamos nosotros entender de que tú eres un ser personal. Tú existes y eres real. Y un día estaremos cara a cara, frente a frente, en tu presencia, adorándote y alabándote, dando reconocimientos por todo lo que tú has hecho. Pero Padre, ahora en este momento, al pedir el perdón de nuestros pecados, estamos agradecidos y reconocemos ese arduo trabajo que está haciendo tu Espíritu en nuestras vidas. Y estamos agradecidos. Estamos dando reconocimiento que sin tu Espíritu nosotros no podemos hacer nada. Porque tú pones en nosotros el querer como el hacer para la buena voluntad tuya, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que está declarado en tu palabra y al ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. Y que cuando nosotros estemos allá afuera, en este mundo lleno de confusión, esta Babilonia andante en oscuridad, que el mundo pueda ver a Cristo Jesús en nuestras caras, que el mundo pueda ver a Cristo Jesús en nuestros corazones, que el mundo pueda escuchar a nuestro Señor Redentor al nosotros hablar y expresar las palabras de ánimo que se encuentran en tu palabra. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros. Pedimos estas cosas bajo la autoridad de aquel que tú enviaste a este mundo a morir y lo mandaste a llamar. Y tu ángel declaró, Jesús, tu Padre te llama. Rompió las cadenas de la muerte, resucitó y ha prometido entregarnos su vida. Padre, que se cumpla esto en cada uno de nosotros. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre sacrosanto de tu Hijo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.